Bueno, tenemos una horita para cubrir el próximo tema que va a ser el tercer pilar de desarrollo. Así que vamos a comenzar y de la misma forma que tuvimos la sesión en la mañana, cualquier pregunta, cualquier consulta, cualquier comentario, no duden en levantar la mano. Tenemos 2 micrófonos disponibles y lo vamos conversando, ¿ok? Cubrimos, nuevamente, la intención de estas sesiones es, por supuesto, cubrirlo a alto nivel. No vamos a ir a cada simple detalle de cada una de las certificaciones. Algunos me preguntaron, y quisiera responder la pregunta para todos, porque posiblemente tal vez a otros se les haya ocurrido lo mismo, me preguntaron los tiempos de cada una de las certificaciones, ¿no? Porque, bueno, es una pregunta que tendría que haberlo comentado, pero, bueno, se me pasó. Y bueno, la respuesta siempre es la misma, ¿no? Varía, depende de dos cosas. Depende un poquito del background que tengan, el conocimiento que tengan dentro de cada una de las diferentes áreas y también, por supuesto, de la dedicación al estudio de esas diferentes áreas de desarrollo o áreas de estudio, si se quiere. Una de las cosas que nosotros vemos muy beneficiosas y productivas es cuando tienen alguien que ya está certificado que los está ayudando, porque hacerle esa mentoría claramente ayuda enormemente y hace una diferencia cuando uno está estudiando de cero, ¿no? Cuando alguien está estudiando desde la documentación, de los cursos que hay allí en el portal para lograr la certificación. Entonces hay un tema de eficiencia, un tema de comodidad. Para eso muchos de nuestros partners justamente que tienen las certificaciones pueden ayudar en ese camino de capacitación, en ese camino de aprendizaje para que puedan obtener ese conocimiento más rápido, más eficiente y lo puedan aplicar. Para mí idealmente es cuando uno está estudiando, alguien le está ayudando a esa parte del estudio y sobre todo, y más importante que nada, es cuando uno está aplicando, ¿no? Porque una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. En cada una de esas 3 áreas, cuando uno está aplicando el conocimiento, es cuando uno absorbe y como que entiende más, nuevamente, al menos en mi opinión, los conocimientos. Entonces vamos a tocar la tercera área, que es el área de desarrollo. Yo les comentaba que esa originalmente era la única área que tenía una certificación. Históricamente había un solo examen, que era el que actualmente es el examen de desarrollador, el primero, el básico. Luego se dividió en 2, porque tenía un área de diseño y un área de implementación en sí mismo, la funcionalidad de la herramienta, y luego se agregó un tercero que es el de Professional Developer o desarrollador profesional, en el cual cubre mucha más información. Ahora vamos a ver un poquito cada uno de esos 3, pero en principio para contarles un poquito la historia. Y respondiendo a la pregunta de los tiempos, la certificación o el camino de capacitación del ROM Architect en práctica lleva normalmente de 3 a 6 meses. Y nuevamente, esto puede ser menos, puede ser más. Estamos diciendo en promedio lleva de 3 a 6 meses. ¿Y por qué? La lectura de la información, bueno, si se ponen a leer todo, en una semana la pueden leer. Pero la intención es justamente que lleva un tiempo de entender y luego aplicar. El establecimiento de un COI normalmente lleva también de 3 a 6 meses si se tienen, bueno, justamente todos los componentes adecuados para hacerlo. Puede llevar 3 años si no se tiene el apoyo o los recursos o la iniciativa para poder hacerlo. Pero estándar, si se tiene el apoyo, si se tienen todos los recursos, es de 3 a 6 meses, es lo normal que un establecimiento de un COI inicial lleve en una compañía, de un porte mediano, por decirlo de alguna manera. Y ese es el tiempo que aproximadamente lleva estar preparado para la certificación de ROM Architect. Ahora, como habíamos mencionado anteriormente también, si uno lee la documentación, entiende los conceptos, pueden responder las preguntas del examen en menos tiempo. Y nada evita que si lo pueden decir, bueno, tengo la certificación, tengo la teoría, ahora voy a aplicar en la práctica. Normalmente recomendamos que si pudieran en paralelo estar justamente participando de la implementación de un centro de excelencia, eso los va a ayudar enormemente. En el caso normal, por decirlo de alguna manera, o estándar, que es que un partner está acompañando a un cliente en el establecimiento del COI, va a haber un ROM Architect del partner que va a venir a trabajar con ustedes como clientes, va a haber la figura del ROM Architect del lado del cliente, que va a trabajar en conjunto con ese ROM Architect y justamente lo que mencionábamos, va a hacerle como una mentoría a través del proceso, no solo de aprendizaje de qué es el ROM, qué es el Robotic Operating Model, pero sino también cómo se implementa.
A la finalización, o bueno, a medida que van implementando las diferentes áreas del Robotic Operating Model, se va estableciendo ese COE, se está automáticamente, por decirlo así, no automáticamente, pero se está en ese proceso aprendiendo de ROM. Se están utilizando los documentos, se están utilizando los templates, se están definiendo los diferentes, la diferente metodología, los estándares, etc. Y bueno, y por naturaleza, cuando se termine de establecer, uno puede decir, bueno, sé lo que es el Robotic Operating Model, tengo experiencia habiendo implementado uno, o al menos acompañando en el establecimiento de un COE, y ahora puedo ir y tomar el examen y salvarlo. Pero ese es aproximadamente el tiempo con respecto a ROM Architect. Con respecto al Technical Architect, como vimos hay dos exámenes, el de diseño y el de instalación. Normalmente no es que se estudie para uno o para otro, porque los documentos de cada uno de los diferentes componentes y tecnologías tienen todo, tienen la parte de diseño y la parte de justamente cómo aplicarlo. Entonces, normalmente el hecho de que sean dos exámenes simplemente por, como les decía, en vez de ser un examen muy largo, que tenga, no sé, 2 horas de examen, tienen dos exámenes, uno que se dedica a la parte de diseño y uno que se dedica a la parte de la configuración o instalación de los diferentes componentes. Entonces, normalmente, ahora nuevamente yendo a los tiempos, lo que vemos como estándar es que si alguien tiene el background, ¿no?, que ya conoce la parte técnica, y eso, este es un buen momento también como para hacer hincapié, el rol de Technical Architect no es, vamos a decirlo así, el programa de capacitación para el Technical Architect, mejor dicho, no está pensado para alguien que no tiene conocimientos técnicos que se transforme en un experto en la parte técnica o de infraestructura. No es que va a ir sobre el programa de capacitación de Blue Prism para Technical Architect y ahora de pronto pueda, no sé, definir una red de Windows, saber cómo configurar y setear los servidores, saber cómo, no sé, establecer una conexión segura entre dos servidores en una red, autenticarse con certificados digitales, etcétera, etcétera. Eso no está comprendido dentro de lo que es el programa de capacitación de Technical Architect de Blue Prism. La idea, la intención, como está diseñado, es de forma tal de que alguien que tiene ese background técnico, alguien que sabe, que normalmente son miembros del equipo de IT, que conoce todo ese tema de redes, de configuración, de instalación, de servidores, etcétera, etcétera, aprende, pasa sobre este programa de capacitación de Technical Architect de Blue Prism, y entonces es como que agrega una capa de conocimiento sobre lo que tiene para poder instalar Blue Prism y lograr, bueno, la infraestructura esa que teníamos anteriormente, adecuada a las características específicas de esa instalación, sea en la nube, sea on-premise, sea híbrida, sea configurando diferentes tipos de aplicaciones. Hay aplicaciones que son extremadamente fáciles de configurar, hay aplicaciones que tienen su complejidad, hay diferentes requerimientos de seguridad dependiendo de las características o las políticas de seguridad de la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Recién estábamos hablando en el break con respecto a certificados digitales y bueno, hay configuraciones dentro de Blue Prism que definitivamente soporta los certificados digitales y la conexión punto a punto con un nivel de seguridad altísimo. Pero no te va, el hecho de que vayas sobre el proceso de del programa de Technical Architect, no te va a enseñar cómo instalar un certificado digital o todo lo que tiene que ver con la conexión punto a punto entre dos servidores. Te va a decir, bueno, cuando están los certificados digitales entre dos servidores, así es como los conectás, aquí es donde pones el certificado digital, acá es donde apuntás en uno de los puntos y aquí es donde apuntás el otro para que esa conexión de Blue Prism pueda hacer uso de ese túnel seguro. Ese es un ejemplo, pero de esa manera hay muchos otros. Es decir, la información contenida dentro de ese curso va a ser suplementaria a información que ustedes o los Technical Architects ya son expertos, ya conocen. Hablando de tiempo, el Technical Architect puede llevar desde muy poquito. Yo he tenido la experiencia de ver personas muy aptas así técnicamente, que en un mes se leen todos los documentos, van, dan el examen y lo salvan. Esos son los extremos, ¿okay? Lo estándar y lo normal que vemos es de 3 a 4 meses, es lo que generalmente lleva a un Technical Architect ir sobre el proceso. ¿Por qué? Porque justamente estamos hablando, y volvemos a lo mismo, de que la práctica es muy importante. En un mes, bueno, a no ser que estuviera full time dedicado a solo eso, normalmente lo que vas a poder hacer es ir sobre los documentos, aprenderlos, repasarlos y luego poder ir al examen. Que no es la recomendación, no quiero dar un mensaje erróneo. Normalmente les va a llevar 3, 4 meses si están suficientemente dedicados para también poder hacer uso de esas aplicaciones, hacer práctica, testear, probar esos componentes y ver cómo funcionan. Una cosa es decir, bueno, como entiendo que se pueden comunicar de cierta manera, otra cosa es establecer esa comunicación en un ambiente de prueba. Generalmente, bueno, justamente ahora con las
tecnologías de virtualización, es mucho más fácil que tal vez hace unos años que decía, bueno, si quiero probar realmente una, no sé, una infraestructura como la que veíamos hoy, no sé, con 10 componentes, necesitaba 10 máquinas físicas, lo cual obviamente es mucho más complicado que decir, tengo 10 máquinas virtuales aquí en esta tecnología de virtualización, son few clics, algunos clics, si tienen por supuesto los recursos para hacerlo, y ya pueden empezar a probar con diferentes setups de la infraestructura. Un database server, 2 application server, muchos runtime resources, conectado de una forma, conectado de otra, accediendo a una aplicación que está local, accediendo a una aplicación que está remota, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo recomendado es justamente que se haga, a medida que se va estudiando, se vayan haciendo esas pruebas. Y esos son los tiempos estimados normalmente que lleva para un Technical Architect tener, nuevamente, las 2 certificaciones, porque a medida que lo va probando, va sabiendo cómo diseñarlo y va sabiendo cómo aplicar, cómo efectivamente hacer las configuraciones, las instalaciones, los setups necesarios para que pueda funcionar de esa manera. Y ahora pasando al de Developer, ahora vamos a ver los detalles, pero ya para terminar todo el tema de los tiempos, normalmente vemos que el primer examen, el de desarrollo, generalmente debería, dependiendo nuevamente de la dedicación, pero con suficiente dedicación no debería de llevar más de 4 a 6 semanas tener la primera certificación. Es la básica, es la certificación de Developer. Si no tiene suficiente dedicación, porque bueno, está con muchos proyectos, tal vez le pueda llevar, no sé, 8 semanas, pero el promedio que vemos es de 4 a 6 semanas es lo estándar cuando alguien está asignado a estudiar Blue Prism, y esto estoy hablando de alguien de cero, ¿no? No vio Blue Prism en su vida, instala Blue Prism, tiene, y ahora vamos a ver los diferentes pasos, debería de llevar de 4 a 6 semanas a obtener esa certificación inicial que se llama desarrollador de Blue Prism. La segunda certificación en ese camino de capacitación es la de diseñador de soluciones. Y es similar a lo que hablamos anteriormente con respecto al Technical Architect, diseñar soluciones y hacerlo y después saber cómo configurarlo. Desde el punto de vista de desarrollo está la parte, bueno, sé utilizar la herramienta, conozco la funcionalidad, no absolutamente toda, para eso está el de Professional, pero conozco todo lo más importante, lo básico, los componentes principales que son ofrecidos por Blue Prism. Tengo conocimiento y tengo cierta práctica porque hay que ir sobre ciertos ejercicios para, bueno, justamente aplicar los conceptos. Y luego el de diseñadores me abstraigo un poquito ya de la funcionalidad específica de Blue Prism en cuanto a la automatización de procesos y estoy hablando de definir una solución que tenga las características que habíamos hablado anteriormente, que sea segura, que sea robusta, que sea reutilizable. Sí, ¿tienes una pregunta, Carlos? ¿O un comentario, por favor? Sí. Adelante. ¿Tiene un botoncito ahí? Ah, ahí está. Sí. Bueno, para agregar un poquito aquí a lo que dice Fabián, esta certificación de diseñador de soluciones es muy importante, porque como él está recalcando, ayuda a dar un paso para atrás. Y, por cierto, esta certificación es aquella que se refiere a lo que en la práctica del ROM, de un centro de excelencia, le llamamos la autoridad de diseño, que es aquel rol de una o más personas que cuando se está haciendo un desarrollo revisa que la solución, primero que todo, que los flujos tengan las mejores prácticas. Número 2, que también estén de acuerdo al alto nivel de la solución y que también se reutilicen y se modularicen inclusive los procesos, no solo los objetos. Un ejemplo de esto, por ejemplo, puede ser en una solución muy grande que me sucedió con un cliente en Brasil, una solución gigantesca que ellos tenían. Lo que se sugirió es, había mucha comunicación por email. La autoridad de diseño lo que puede sugerir es, ¿sabes qué? Hay mucha comunicación por email. Vamos a desacoplar eso, vamos a quitar puntos de falla en los procesos y vamos a crear un proceso que lo único que haga es tomar de una fila de trabajo los elementos para mandar un correo, manda los correos y así tienes especialización. De esa forma, a medida que vas creando, evolucionando tu centro de excelencia y toda tu implementación robótica, inclusive ya tienes, no solo puedes reusar objetos, puedes inclusive reusar procesos. Aquel nuevo proceso que tú quieras implementar, necesita mandar un correo, bueno, pues simplemente va y pone los datos en una fila de trabajo y el otro se encarga de mandar, ya no tienes que preocuparte de eso. Entonces, es una importancia muy grande de este rol que está mencionando él. Y infelizmente a veces no es una certificación que se le da mucha atención,
por lo tanto recomendamos que se le dé. Excelente. Gracias. Te animas a presentarte, creo que hay muchos que no estuvieron ayer, capaz que no te conocieron. Bueno, gracias. Carlos Martín, parte de servicios profesionales de Blue Prism y basado en Austin, pero aquí con atención a Latinoamérica. Un gusto estar aquí. Gracias. Excelente, muchas gracias Carlos por el aporte. Y nuevamente nosotros, yo también era parte del equipo de servicios profesionales y tenemos la experiencia de justamente ver soluciones que siguen esas buenas prácticas o esas recomendaciones y la diferencia es muy grande con aquellas las cuales no lo siguen, simplemente por la eficiencia, por la reusabilidad y básicamente por los beneficios que se ven. Y eso es muy importante. A veces lo que hemos visto es que por tratar de apurar un poquito el proceso, ¿no? Decir, no, yo quiero ir live con estos procesos, quiero ya empezar a ver el beneficio cuanto antes, a veces lo que podemos incurrir es en poner cosas en producción de un nivel de calidad no en el estándar que realmente quisiéramos tener, y lo que ocurre allí es que después es una experiencia negativa. Porque bueno, yo tenía ciertas expectativas y luego veo lo que ocurre en la realidad y no coinciden las dos cosas. Entonces es mucho más difícil luego cambiar esa percepción y tener que explicar, bueno, sí, en realidad lo que pasó es que nos tratamos de apurar y no nos certificamos y vimos un video en YouTube y después fuimos y lo hicimos, no sé. Tratamos de sacarlo rápido, pero a la larga eso lo que terminan teniendo en producción es algo que no coincide con el estándar que está diseñada la herramienta para ser utilizada y la calidad de los procesos que se ponen en producción. Piénsenlo, en cierta manera, ¿no? Es como contratar un empleado digital, en este caso, pero bueno, en fin, un empleado que no tiene las características, las habilidades para cubrir su puesto, su rol, ¿verdad? ¿Sabes? Bueno, por algo se hace, cuando se hace una solicitud de un trabajador, bueno, necesita tener un título, necesita hacer esto, necesita hacerlo. Si no cumple con eso, bueno, tal vez no lo consideramos para el puesto. ¿Por qué así entonces poner un trabajador digital a trabajar con algo que no cubra con los requerimientos para los cuales fueron definidos? Entonces, bueno, es un poquito también lo que hemos visto, y luego lo que mencionaba es que una vez que se ha tenido una experiencia tal vez no tan positiva, es mucho más difícil dar vuelta y cambiar esa percepción que esperar y tener una buena experiencia desde el principio. Entonces ese es otro comentario. Bueno, entonces volvemos entonces ahora sí a lo que es el detalle de con respecto a los tiempos. Decía, de 6 semanas en promedio, 4 a 8, o sea, 6 semanas en promedio para lograr la primera certificación. La segunda certificación de diseño normalmente lleva un mes más, o sea, aproximadamente, bueno, 3, 4 semanas más, porque es bien complementaria arriba, ¿no? O sea, no es algo que terminé el otro, me olvidé, ahora empiezo algo de cero. Es decir, bueno, sé cómo usar la herramienta, ahora, dado todos esos elementos que tengo a mi disposición, los voy a utilizar para hacer el diseño, no la solución en sí, pero el diseño de la solución. ¿Cómo voy a utilizar los diferentes componentes que tengo a mi disposición? ¿Cómo voy a utilizar las workflows? ¿Cómo voy a utilizar los servicios web services? ¿Cómo voy a utilizar mi base de datos? ¿Cómo voy a conectar las aplicaciones? ¿Qué diferentes tipos de tecnología o qué diferentes funcionalidades voy a utilizar para automatizar esta tecnología en esta aplicación o esta otra tecnología en esta aplicación? Porque no es lo mismo automatizar un proceso de una aplicación web que automatizar un proceso de una aplicación Java, que automatizar un proceso de una aplicación, no sé, AS400. Cada una tiene sus características específicas. Y el diseño justamente provee ese tipo de cosas que mencionábamos anteriormente. Una arquitectura de la solución adecuada para poder escalar también y poder tener esa mejor utilización y una eficiente utilización no solo de la infraestructura, sino de los objetos y de la solución que se está creando. Y la tercera certificación, ahora vamos a ir en los detalles de cómo llegar a cada una, pero la tercera certificación es la certificación de Professional Developer. La certificación de Professional Developer, esa sí tiene es muy vasta, es muy amplia, no tan profunda, pero sí muy amplia, y básicamente lo que hace es recorrer, si no todas, casi todas las diferentes tecnologías que se pueden automatizar. Entonces Blue Prism tiene muchos módulos, muchas maneras de utilizarlo. Con la certificación básica de desarrollador se tocan las principales, ¿okay? Aplicaciones Windows, aplicaciones web, aplicaciones, bueno, AS400 en realidad no está incluida en la primera, ya es parte de la segunda, pero tiene un conjunto de aplicaciones básicas para decir, bueno, arrancamos con lo mínimo, ¿no? Sé aplicar Blue Prism, sé utilizar Blue Prism para usarlo en en aplicaciones
más normales, por decirlo así, corrientes o comunes. Ahora, cuando nos metemos un poquito más en los detalles, ahí ya necesito otro nivel de conocimiento. Cuando la complejidad sube, ahí ya pasamos al área de Professional Developer, ¿verdad? Estamos utilizando, si queremos usar, por ejemplo, Surface Automation, o queremos utilizar aplicaciones que se ven a través de, tal vez, otra aplicación, que no tengo la capacidad de conectarme con las aplicaciones, o capaz una aplicación Java que tiene todas sus determinadas características, o etcétera, etcétera, hay muchas. Y el abanico de posibilidades, el abanico de tecnología es muy amplio. Eso es lo que cubre, en resumen, ¿no? Estoy simplificando bastante, pero eso es lo que cubre el examen, la certificación, el programa de acreditación para el Professional Developer. Son muchas tecnologías de automatización. Entonces, ese programa para el Professional Developer, que nuevamente es bastante extenso, sí tiene un requerimiento en cuanto a tiempo desde el primer examen de desarrollador. Paso a explicar. El examen de programador, el básico, una vez que lo das, una vez que está pasado, no solamente lo dimos, una vez que está pasado, tienen que pasar 6 meses mínimo antes de que les permitamos dar el de Professional Developer. O sea, es una restricción que Blue Prism ha puesto a propósito para dar al menos 6 meses de tiempo para poder estudiar y no solamente leer la teoría, como mencionábamos en el programa anterior, sino de realmente poder tener un poco de práctica en la implementación de la automatización de las diferentes tecnologías. Entonces, si alguien es Professional Developer, ya saben que al menos fue 6 meses Developer acreditado, mínimo 6 meses, para poder dar ese examen. Es la única restricción que hay entre esos dos exámenes. El de Solution Designer lo pueden dar del momento que son certificados como desarrollador, pueden dar el de Solution Designer. Pueden dar, no sé, uno en la mañana y van y lo dan el otro en la tarde. Normalmente no lo van a hacer así, pero mi punto es, no hay tiempos mínimos entre ellos, pero sí para el de Professional Developer. Más allá, ahora vamos a ver un poquito los detalles sobre todo de la primera certificación, pero más allá de los detalles, quedó claro un poco el camino en cuanto a la secuencia esperada: desarrollador o desarrollador básico, diseño de soluciones y Professional Developer. Esas son las 3 certificaciones dentro del área de desarrollo de Blue Prism para poder ser certificado en su completitud en el camino de certificación de desarrollo. ¿Queda claro esas áreas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Normalmente, en los centros de excelencia, cuando empiezan a crecer, lo que se da por naturaleza es que algunos de los desarrolladores quedan como los líderes, o lo que nosotros normalmente mencionamos como lead developers, y lo que vemos es que esos son los que van a tener más experiencia y los que van a empezar a quedar más en un rol de diseñador de soluciones. Van a empezar a decir, bueno, yo voy a diseñar la solución, voy a ver las características y los requerimientos de esta particular automatización, voy a entender el contexto, cuáles son las herramientas que tengo, cuáles son las aplicaciones que tengo, cuáles son los requerimientos en cuanto a la automatización, a los procesos que estoy automatizando. Voy a diseñar soluciones, voy a hacer un documento de diseño, se llama Solution Design Document, que va a decir, bueno, aquí le doy al desarrollador cuál es la arquitectura de la solución, no a cada nivel de detalle, pero la arquitectura de la solución, qué componentes voy a utilizar para asegurarme la calidad de la solución. Y esos normalmente pueden continuar ese camino y transformarse en Professional Developers, y queda como una estructura allí, una jerarquía, si se quiere, dentro de los equipos de desarrollo. Los Professional Developers, Solution Designers, más como Technical Leaders, y como Lead Developers o desarrolladores líderes, y luego tienen en su equipo de trabajo desarrolladores certificados o Solution Designers, que son los que les dan el documento de diseño y van haciendo las automatizaciones. ¿Okay? Ese es generalmente lo que ocurre, y también así ocurre en los clientes a medida que el centro de excelencia va creciendo. Porque los que hacen el diseño, lo más importante es que tengan experiencia habiendo hecho muchos diseños. Porque eso, en definitiva, es lo que les da ese conocimiento para tomar decisiones basadas muchas veces en experiencias anteriores. Si probaron un diseño y después encontraron alguna característica que tal vez no fue la más adecuada, eso se van a recordar y decir, bueno, ahora que tengo otra oportunidad con una situación similar, voy a tomar esta decisión basada en la experiencia anterior. Bueno, entonces eso con respecto a los 3. Y ahora voy a ir un poquito sobre estos caminos, estas etapas para llegar al primero. El primero, como ven allí, es el de Developer, y tiene
4 partes iniciales, y lo que voy a mostrar, me voy a basar en esta slide. Esta slide está en el portal, ahora les voy a mostrar dónde está, y les voy a mostrar una slide que es la que nosotros generalmente le damos a nuestros partners, que se llama Train the Trainer. Es una guía para que el lead developer o quien está liderando ese equipo de desarrolladores lo utilice para entrenar a los otros desarrolladores. Pero por supuesto que sirve como para tener una guía para los puntos que cada uno de ustedes puede hacer, o cuando están haciendo mentoría de otros miembros del equipo para llegar a la certificación. ¿Okay? Entonces voy a mostrar los pasos y luego voy a mostrar esa slide. Alguien había, bueno, por supuesto que el desarrollador certificado seguro, pero ¿alguien había visto esta slide anteriormente y tal vez no le queda clara o tiene preguntas? Sí, ok, a ver, Dan, ¿tiene una pregunta? ¿Te paso el micrófono? ¿La habías visto? ¿Que tocar el botón y se ponga verde? Sí, lo he visto. Ok. Y bueno, bien como mencionabas, es cuestión de enfoque y todo eso, pero yo estudié economía, yo abrí de 13 países yo solo, y yo sí logré la certificación como programador, así que sí, yo lo puedo hacer, básicamente cualquiera lo puede hacer. Ahora lo que me falta a mí es la práctica, ¿no? Porque pues tengo varias distracciones. Pero, hay varios que no estuvieron ayer, si quieres presentarte también. Soy Daniel Segura, director de ventas y alianzas para Blue Prism. Programador acreditado. Exacto.